solicita y se tiene que proporcionar esa base de datos a nivel federal de los nombres de todos nosotros. La base de datos de licencias en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, la base de datos de cualquier propiedad que tengamos. Entonces, toda esa información que recopila el Estado en un momento dado sencillamente se solicita cuentas bancarias y está a disposición del Estado. Y el Estado, bajo o so presunción de algún tipo de seguridad, pues la empezamos a analizar. Y esa parte, ese organismo de inteligencia del Estado, pues es algo completamente oscuro, ¿no? Que en este momento no se está mencionando, pero es el gobierno finalmente, y es el gobierno, y es de lo que estamos hablando aquí. Y entonces, ¿cómo amarrar esos temas que vienen incluso desde Estados Unidos a través de la declaración de la Use Act Patriot, que tiene que ver con combate a terrorismo y narcotráfico y delincuencia organizada? Y bajo esos presupuestos empezamos a hacer el análisis de información, de todo tipo de información, cualquier cosa de la que dejamos huella, de la que dejamos registro, va para atrás, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Ahorita que estaba yo oyendo las muy interesantes conferencias al respecto de la inclusión al derecho a la verdad, pues ¿cuál verdad? ¿Verdad? Lo que nosotros estamos analizando y lo que nosotros vamos a dar a conocer. Es tremendo esto, ¿no? Por eso yo propongo dos herramientas y mi conferencia se titula así: la responsabilidad social, que tiene que ver con todos nosotros, y la ética, como herramientas fundamentales para la rendición de cuentas en la nueva política de la Ciudad de México. Voy a dar paso, habiendo hecho la introducción de lo preocupante que resulta para mí, e interesantes son oportunidades, ¿no? Finalmente. Miren, hace 25 siglos un hombrecito andaba por Atenas interrogando a todos los que lo interrogaban a él. A él le pedían la opinión suya al respecto de determinados temas, pero él contestaba preguntando. Es decir, interrogando a su interlocutor, pues lo odiaron, ¿no? Pero a eso le llamaron dialéctica. Había una comunicación. Ha llegado a ser tan odiado este hombre que lo asesinaron. Este hombre se llamaba Sócrates. Como saben, este hombre no ha escrito una sola línea, pero sin embargo fue el mayor educador cívico que un país haya tenido jamás en la historia. No todo el mundo lo odiaba, sus alumnos lo reverenciaban. Uno de ellos, que es Platón, escribió lo que sabemos hoy de Sócrates. Ahora explico por qué hago la introducción al respecto de Sócrates. Bueno, existen los que detestan a quienes les perturban sus inseguridades. Son los más. Y también existen los que agradecen a quienes les perturban sus inseguridades, su zona de confort, porque les permiten ir más allá de esta mediocridad básica. ¿Qué es ir más allá? Bueno, ir más allá es estar abierto a la confrontación de mis criterios personales con tus criterios, con los criterios de aquel, y todos a su vez con criterios universales. Es así como se puede formar a su vez los conceptos, y que luego estos conceptos se encuentren regimados a la realidad. En este foro tenemos un ejemplo claro, ¿no?, de la utilización y la aplicación de estos criterios universales que sean objetivos para dar forma y equilibrio, sustantivo y sustancia, a los ordenamientos legales, su pertinencia, sus bondades, sus reformas, sus alcances y sus consecuencias. Hay que trabajar esto con responsabilidad. El primer paso para tales efectos es la deconstrucción del lenguaje que estamos utilizando para hacer saber nuestras propuestas y que éstas estén en armonía con el saber y entender natural de los ciudadanos. No es lo mismo, yo entiendo que aquí estamos entre exégetas, que entienden bien de tecnicismos, pero esto que vamos a hacer hoy se va a tener que filtrar y hacer conocer para los ciudadanos, y ellos, como lo quieren entender, es de una forma natural, porque es para ellos finalmente, ¿no? Recordemos que las funciones del gobierno se encuentran en la parte orgánica de la Constitución política. Las obligaciones y los mecanismos que dan origen a nuestros procedimientos como funcionarios públicos son rígidos y estamos obligados a comprenderlos. No obstante, la parte dogmática de la Constitución, esa que contiene los derechos fundamentales del hombre, frente al gobierno, contiene esa carga de subjetividad. Esta subjetividad es semántica, es decir, las palabras. El ciudadano deberá comprender de una forma natural, porque se tratan de sus inalienables derechos individuales. Es por eso que estamos aquí. Estamos hablando de lo mismo todos, nos estamos entendiendo entre nosotros para construir esto. La rendición de cuentas, la transparencia y las prácticas gubernamentales sanas tienen que ver primero con un discurso y comportamientos congruentes, y esto a su vez con la ética.
Si la base de toda constitución política es cómo hacer convivir en paz y equilibrio, todos juntos, a hombres que no se conocen entre sí, que no se parecen, plurales, en conflicto pues, con diferencias, pero que cada uno crea, y esté cierto que sus garantías individuales están contenidas ahí para respaldarlo. Es el individuo el que funda la sociedad, y toda sociedad se ha construido sobre la promoción del individuo a costa de la comunidad. El derecho mismo es un derecho individual. El derecho es de las personas, no de los grupos. El derecho es el que garantiza que un hombre solo, débil, sin fuerza, pueda tener la razón frente a 50 que le atacan, frente a 50 que aseguran que no tiene la razón y que probablemente, no sé, le quieren quitar la casa, ¿no? Pero pasa por los tribunales que le garantizan que la casa es suya porque ahí están los papeles. Y entonces tendrá la razón. La ley de la selva no necesitaba del uso de la razón, era impuesta por fuerza o por mayoría. Entonces el individuo por fin tuvo sus derechos, garantizados por fin, gracias a la promoción de la personalidad individual. Cito el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración presente constantemente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin de que los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, pudiendo ser en cada instante comparados con la finalidad de toda institución política, sean más respetados, a fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas en adelante en principios simples e indiscutibles, contribuyan siempre al mantenimiento de la Constitución y la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia y bajo el auspicio del Ser Supremo los siguientes derechos del hombre y del ciudadano, son 17. Ya desde entonces se promulgó el 14 y el 15, los cuales cito, que ya mencionaban el derecho al acceso de información sobre la actuación de los funcionarios públicos, y aquí está el 14. Los ciudadanos tienen derecho a comprobar por sí mismos o por sus representantes las necesidades de la contribución pública, a consentir en ella libremente, a vigilar su empleo y a determinar su cuota, su base, su recaudación y su duración. El 15. La sociedad tiene el derecho y el deber de pedir cuentas de su administración a todo funcionario público. No estamos haciendo algo nuevo. Mucho se han mencionado las restricciones o limitaciones que vamos a enfrentar en cuanto a las propuestas que estamos generando. Y es que, de hecho, tenemos que hacer coincidir que un círculo, que es algo suave, que es una idea, entre en un cuadrado, que es algo rígido como el derecho, ¿no? Que si el artículo 122 de la Constitución Federal permite, que si no permite, que si el 60% de los diputados constituyentes serán elegidos por los ciudadanos, en fin. Según me parece, enfrentamos un reto. Como yo lo veo, detrás de estas y otras dificultades, de hecho se esconden oportunidades. Necesitamos herramientas para tal efecto. Yo propongo 2. Han probado ya su efectividad en el campo de la rendición de cuentas, transparencia e impacto social positivo. La primera herramienta que voy a mencionar es la ética, definida como el conjunto de valores o criterios que dirige nuestro comportamiento. Es un tipo de saber práctico preocupado por averiguar cuál debe ser el fin de nuestra acción para que podamos decidir qué hábitos hemos de asumir, cómo ordenar las metas intermedias, cuáles son los valores por los que debemos orientarnos, qué modo de ser o carácter hemos de incorporar con el objeto de tomar decisiones prudentes y justas. La segunda herramienta, bueno, pues vengo de Anáhuac y ahí estudié maestría en responsabilidad social, así que digo, la responsabilidad social gubernamental, ¿cómo la vamos a entender? Como la capacidad individual y de conjunto de ir más allá de lo establecido. No voy a ver qué tanto me permite la ley o qué tanto no me permite, yo puedo ir más allá, como funcionario público puedo ir más allá. No importa que la ley me obligue, si yo no quiero no atiendo bien, si yo no quiero filtro la información. Tú me pides información y yo no te la doy oportuna, ¿sirvió o no? Tú me pides información y yo me la reservo, ¿tengo el poder o no? Con que te la dé en un momento después que tú la ocupas, ya no sirvió, y es información. Entonces, cuidado con los conceptos estos, ¿no?
la responsabilidad social, entendida como la capacidad individual y de conjunto, vamos más allá de lo establecido en pos del bienestar común del hombre y del medio social y ambiental, en donde se desarrolla todo un conjunto, todo un sistema, nosotros como mexicanos. ¿Qué entendemos por responsabilidad entonces? Bueno, tener conciencia de las obligaciones propias y de las obligaciones adquiridas, tener disposición a obrar en consecuencia. La responsabilidad social es el compromiso, obligación y deber que poseen los individuos o miembros de una sociedad o institución voluntariamente de contribuir para una sociedad más justa y por proteger el ambiente, claro. La responsabilidad social es llevada a cabo por un individuo, responsabilidad social individual o en conjunto con el demás personal que conforma una institución u organización, responsabilidad social gubernamental, responsabilidad social empresarial, responsabilidad social organizacional, etc., con el fin de adoptar estrategias y hábitos que permitan disminuir los impactos negativos que puedan ocasionar la sociedad y el medio ambiente. Necesitamos crear un valor ético, social y ambiental. Desde el ámbito de la responsabilidad social se pueden generar los principios de rendición de cuentas, es de lo que estamos hablando: transparencia, comportamiento ético y cumplimiento con la ley. Quiero hablar de la responsabilidad social gubernamental, pero pocas veces contamos con ejemplos concretos de este ámbito. Esto ya se practica, pero necesitamos contribuir al papel clave que desempeña como promotor de la responsabilidad social, el desarrollo de ejecución y alianzas. Desde el ámbito de la responsabilidad social gubernamental, hoy propongo la realización de informes de sustentabilidad, bajo parámetros de rendición de cuentas y de transparencia internacionales, haciendo uso de normas aplicables a organismos gubernamentales. Aquí hay un caso muy claro, el Global Reporting Initiative, el GRI, conocido por sus reglas, por sus iniciales como GRI. Aplicar a todos los organismos gubernamentales políticas auditables de responsabilidad social bajo los siguientes parámetros de gestión: transparencia de la gestión pública, servicio al ciudadano, gestión medioambiental, gestión organizacional, y con los siguientes ejes de gestión estatal responsable: otra vez, servicio al ciudadano, administración eficiente, gestión ecológica, modernización tecnológica. La información que el ciudadano debe recibir, pues debe ser amigable, debe ser veraz, debe ser por cualquier medio. Ya lo escuchábamos en las conferencias, ¿no? Desde mensajes, todo tipo de información tecnológica, ¿no? Y la gestión del capital humano. Si nosotros acá hacemos algunas propuestas muy loables, pero no capacitamos al personal, que es el que va a atender al público, finalmente estamos dando una mala representación de lo que aquí se hizo. Entonces eso es sistemático. Finalizo con una conclusión, y es que la rendición de cuentas no es un asunto nuevo. Yo creo que ahora lo único que necesita es que vertamos algo de sustancia, llamada ética y responsabilidad social, a los sustantivos que se van a proponer. Es cuanto por mi parte. Muchas gracias.